Estrategia móvil para la prevención y erradicación del trabajo infantil ampliado de la Secretaría de Integración Social. Bienvenidos. El día de hoy socializaremos a través de esta herramienta tecnológica podcast la propuesta de atención integral de la Unidad Territorial de Tunjuelito, Derechos e Historias, pintadas, narradas y escritas, la cual tiene como objetivo general fomentar en los niños, niñas y adolescentes y sus familias de los puntos de atención de los microterritorios de la UPZ 42, Venecia y Fátima, el reconocimiento y empoderamiento de los derechos para la prevención y erradicación del trabajo infantil, a través de actividades de los componentes psicosocial y pedagógico de la Unidad Territorial de Tunjuelito. Somos el equipo de profesionales de la Unidad de Tunjuelito: Sandra Rodríguez, educadora; Fernanda Mojica, trabajadora social; quien les habla, Isabel Camargo, tallerista, y sus narradoras durante este recorrido. Iniciamos contando que esta es una propuesta interdisciplinar de atención integral que está enfocada en conocer las historias de vida de los participantes como una manera de entender y contrastar los hechos y acontecimientos narrados en primera persona por los participantes y sus familias, como medida creativa y de primera mano que contribuya en la sensibilización para la no repetición de factores que incidan en la problemática de trabajo infantil, que a su vez genere oportunidades de mejora por intermedio de la oferta de servicios intrainstitucionales para el beneficio de las familias en situación o riesgo de trabajo infantil en los microterritorios de la localidad Tunjuelito de la UPZ 42 Venecia. Ahora continuamos con los objetivos específicos. Recopilar las narraciones e historias de vida de los niños, niñas y adolescentes a través de actividades lúdicas, pedagógicas y psicosociales que contribuyan en la elaboración de un podcast y en la mitigación de imaginarios y costumbres que aprueban la presencia del trabajo infantil en la localidad de Tunjuelito. Empoderar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias en relación a sus derechos, por medio de actividades que se brindan desde el componente psicosocial y pedagógico en el marco de la propuesta de atención integral fundamentada en el semillero de derechos humanos. Promover en los niños, niñas y adolescentes encuentros de diálogo y creación que permitan conocer sus sentires, ideas y percepciones a través de sus historias de vida y la lectura de historias que aporten en la creación de podcasts. Propiciar espacios alternativos que les permita a los niños, niñas y adolescentes emplear el tiempo libre de manera óptima con el propósito de potencializar habilidades, destrezas y cualidades que contribuyan en la mitigación del trabajo infantil. Orientar a las familias de la Unidad Tunjuelito al proceso de restablecimiento de derechos mediante la articulación intrainstitucional e interinstitucional para brindar una atención integral a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Tunjuelito es la localidad número 6 del distrito capital de Bogotá. Toma su nombre del diminutivo tunjo de la figura antropomorfa chicha elaborada en oro. Limita con las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. La localidad de Tunjuelito cuenta con dos UPZs, la UPZ 42 de Venecia y UPZ 62 de Tunjuelito. Desde el mes de febrero, la unidad de Tunjuelito de la Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Secretaría de Integración Social realizó la fase de identificación por medio de jornadas de búsqueda activa, recorridos y georreferenciación en la UPZ 62 y en la UPZ 42. En estos recorridos se atendió el reconocimiento de las condiciones físicas, sociales, culturales y económicas y aquellos factores de vulnerabilidad y protección que se generan con la población infantil, identificando un aumento considerable de casos de niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil en los corredores comerciales de la localidad en el sector de Venecia, en modalidades de acompañamiento laboral, en venta ambulante, en labores de reciclaje, encierro parentalizado,
asimismo evidenciando un aumento de los casos de niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de riesgo de trabajo infantil en condiciones de vulnerabilidad, quienes en la mayoría de los casos no cuentan con garantía de derechos en el área de educación, salud y alimentación. Es por ello que desde la unidad territorial de Tunjuelito se realizó el proceso de atención de 3 puntos de atención presencial los días miércoles y jueves, atendiendo así a 25 niños y niñas víctimas del conflicto armado en el Colegio Distrital de Venecia, CDA, en Nuevo Musú, en un horario de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. En la jornada de la tarde atendemos en la unidad operativa Jardín Infantil Rafael Barberi de 2 de la tarde a 3:30 y los días jueves atendemos en el Club Amigo de Venecia de 10 de la mañana a 11:30 y de 2 de la tarde a 3:30 de la tarde. Atendiendo a la definición de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la cual define el trabajo infantil como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño e interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a las clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que requiere mucho tiempo. Asimismo, como estrategia móvil de Tunjuelito se busca mitigar, erradicar el trabajo infantil desde las expresiones artísticas, deportivas y lúdicas, sin perder de rastro las historias de vida de los niños, niñas y adolescentes, las cuales permitirán experimentar, reconocer e interiorizar no solo los principios aquí propuestos, sino los derechos humanos como alternativa para mitigar los factores de riesgo en los que se encuentran los niños y sus familias. La historia, narrada, presenta unas características distintas que la hacen una excelente técnica para fomentar el desarrollo del lenguaje oral y expresivo, ampliando el uso de términos que nutren el diálogo e historias, según Mayan. Adicional a ello, habrá que resaltar los siguientes aspectos. La experiencia de escuchar una historia que se cuenta es más personal y conectada con el oyente, generando una atmósfera importante para la conexión. El lenguaje de la narración suele ser más informal que el texto impreso, lo que facilita la recepción de la historia, dado que se acompaña por gestos y elementos sonoros. Y finalmente, la narración oral promueve el desarrollo del lenguaje expresivo, lo que sirve como estímulo para que los niños y niñas también cuenten sus propias historias que comunican parte de sus sentimientos e ideas, teniendo en cuenta que la función del lenguaje es comunicar, y la comunicación es el propósito principal del lenguaje. Stauffer. Derechos e historias pintadas, narradas y escritas es una propuesta encaminada a promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes vinculados a la estrategia móvil, además de fortalecer espacios de encuentros, diálogo y creación mediados por actividades significativas que contribuyan en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes desde el juego, a la reflexión en sus contextos y lecturas de historias de vida, a la creación de narrativas diversas que surjan a partir de historias, gustos e intereses de los niños, niñas y adolescentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se implementará la propuesta de semilleros defensores de derechos humanos, transversal a la propuesta de atención integral, la cual se llevará a cabo con los grupos focalizados de la unidad Tunjuelito, desde actividades lúdicas, artísticas, pedagógicas y psicosociales, planteadas por el equipo de profesionales de manera semanal en los puntos de atención establecidos anteriormente mencionados. Asimismo, la propuesta pedagógica Semilleros Defensores en Derechos Humanos invita a los niños, niñas y adolescentes a recoger sus voces, su participación y la espontaneidad hablada en el idioma de los derechos humanos a través de 5 sesiones metodológicas implementadas alrededor del juego, el arte, la experimentación, la comunicación de los lenguajes y el movimiento en aras de garantizar y brindar calidez en un espacio de diversión
y aprendizaje significativo, generando en todos los participantes impacto, resiliencia y la gran oportunidad de vivir el día a día con argumentos propios para la disminución del acompañamiento laboral, encierro parentalizado y mendicidad en calle, otorgándoles al final un incentivo y el reconocimiento por la empoderación de los derechos humanos. Fase 1. Aprendizaje. Atendiendo a los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos, dado desde el marco jurídico internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, desde el cual se comprometieron a proteger y hacer cumplir sus derechos, es que desarrollaremos esta primera fase, donde desde el relacionamiento de los derechos con las labores cotidianas se pretende generar espacios de diálogo y conocimiento pleno de los derechos que posibilitan a la población de infancia y adolescencia crecer, aprender, jugar, desarrollar y prosperar con dignidad. Lo anterior estará dado desde actividades lúdicas enmarcadas en el juego, artísticas generadas desde la lectura de cuentos y escritura creativa como herramienta de detonación creativa, y psicosociales que potencien los encuentros de aprendizaje, contribuyendo de esta manera a los procesos de aprendizaje integral de los niños, niñas y adolescentes. Fase 2. Reflexión. Para esta fase se propone realizar actividades desde un enfoque artístico, pedagógico y psicosocial, enmarcadas en la lectura de historias que potencien las reflexiones sobre los derechos humanos y la creación de diversos relatos, desde los lenguajes plásticos y literarios, que permitan conjugar técnicas creativas y la comunicación asertiva con las que se construyan fuentes para el conocimiento y empoderamiento de los derechos humanos, logrando una transformación significativa y simbólica en la vida cotidiana de los integrantes, además de la capacidad sensorial, artística y deportiva, la apreciación por el amor a la vida y el sentido que parte del deseo y la necesidad humana de exteriorizar, transmitir y manifestar sus intereses, ideas, sentimientos, pensamientos que conectan con la producción de creaciones basadas en la realidad, pero también en el tejido de los derechos humanos dados durante las sesiones de los semilleros. Asimismo, la posibilidad que desde la libertad, la resignificación dentro del juego y las narrativas conlleven a los participantes a una transformación materializada y participativa en el disfrute que les trae vivir el presente desde la resiliencia. Fase 3. Creación. Finalmente, en esta fase se buscará la consolidación de narraciones compartidas, desde las diferentes técnicas de creación empleadas para la construcción de historias que dan cuenta de las experiencias, sentires, ideas y reflexiones surgidas de los niños, niñas y adolescentes a través del proceso de implementación de la propuesta de atención integral, materializando así, en un podcast, los diferentes imaginarios que conforman la colectividad, además de las herramientas creativas empleadas desde los componentes pedagógicos y psicosocial durante todo el proceso de aprendizaje, reflexión y creación colectiva. Para finalizar este recorrido sonoro de la propuesta de atención integral, reiteramos en la necesidad de posibilitar espacios y escenarios de reflexión que hagan eco en la sociedad, para una transformación posible en la cual se prioriza la vida, los derechos humanos y las historias de vida de cada niño, niña y adolescente. Hasta nuestro próximo podcast. Estrategia móvil para la prevención y erradicación del trabajo infantil ampliado de la Secretaría de Integración Social. Bienvenidos.